La noche había caído sobre la mansión más imponente del vecindario. Las luces del jardín se reflejaban en el mármol mojado por la lluvia, cuando un ladrido débil rompió el silencio. El hijo del millonario, Tomás, de apenas 12 años, corrió hacia la entrada al escuchar el sonido. Allí, temblando con las patas sucias y los ojos llenos de miedo, un perro callejero intentaba cruzar los enormes portones de hierro. Pero no era un simple intruso. Algo en su mirada parecía suplicar más que comida. Pedía una segunda oportunidad. En ese momento, un grito retumbó dentro de la mansión. «¡Saca a ese animal de aquí ahora mismo!», rugió don Esteban el millonario, descendiendo por las escaleras de mármol con su traje impecable manchado por la rabia. El niño se interpuso entre su padre y el perro, extendiendo los brazos como un escudo. «¡No lo toques! ¡Está herido!». La tensión se volvió insoportable. Dos mundos frente a frente, el del poder y el del corazón. El perro, cojeando, se acercó lentamente a Tomás y apoyó su cabeza en su pierna. Un silencio denso llenó el salón. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del niño. Don Esteban lo miró con furia, pero también con un temblor que no comprendía. «No entiendes, hijo», susurró. «Ese animal no debe estar aquí». Un trueno iluminó la mansión. El perro emitió un gemido y una pequeña mancha de sangre quedó en el piso blanco. Tomás levantó la mirada hacia su padre y dijo con voz quebrada: «Entonces, si él se va, yo también me voy». La cámara se aleja lentamente, mostrando al millonario paralizado entre su orgullo y el miedo de perder lo único que realmente amaba, su hijo. Don Esteban Valverde era conocido en toda la ciudad como el hombre que lo tenía todo. Empresario implacable, dueño de cadenas hoteleras, coleccionista de arte y autos de lujo. Desde su mansión en lo alto de la colina, observaba la ciudad como si le perteneciera. Pero detrás de esa mirada fría y calculadora se escondía un vacío que ni el dinero ni el poder podían llenar. Su esposa había fallecido años atrás, y desde entonces su hijo Tomás se había convertido en un reflejo doloroso de lo que había perdido: ternura, inocencia y amor. Tomás, a sus 12 años, vivía rodeado de lujos, pero completamente solo. Su padre apenas lo veía. Creció con institutrices, profesores particulares y un silencio que dolía más que cualquier regaño. En las noches se asomaba a la ventana del segundo piso, viendo las luces de la ciudad y preguntándose cómo sería tener un amigo de verdad, alguien que no lo juzgara por su apellido. Fue una tarde de lluvia cuando el destino decidió intervenir. Mientras los empleados cerraban las rejas de la mansión, un perro flaco, sucio y lleno de heridas se coló entre los barrotes. Nadie lo notó excepto Tomás. El niño bajó corriendo con una toalla y un pedazo de pan. Cuando el animal lo miró, no vio miedo, sino esperanza. En esos ojos cansados, Tomás descubrió algo que no había sentido en años: conexión. Desde ese instante, todo cambió. El perro comenzó a seguirlo, escondiéndose detrás de los arbustos para evitar ser visto por los guardias. Pero el día que el millonario lo descubrió, estalló el conflicto que marcaría el inicio de una transformación que nadie imaginaba, porque aquel perro callejero no solo iba a desafiar las reglas de una casa, sino también el corazón de un hombre que había olvidado lo que significaba amar. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo este video. Y cuando llegues al final, comparte. ¿Cuál es la mayor lección que esta historia deja en tu vida? El sol apenas se alzaba sobre la ciudad cuando los ventanales de la mansión Valverde reflejaron el brillo dorado de la mañana. Dentro, el silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido de los pasos firmes de don Esteban mientras revisaba sus informes financieros. La mesa del comedor, larga y majestuosa, estaba servida con desayunos para dos. Pero, como cada día, solo había un lugar ocupado. Frente a él, la silla de su hijo permanecía vacía.
El joven Tomás aún duerme, señor, dijo la ama de llaves con voz cautelosa. Don Esteban asintió sin levantar la vista. No preguntó más. En su mundo, los sentimientos eran distracciones, el tiempo era dinero y las emociones un lujo que no podía permitirse. Mientras tanto, en el piso superior, Tomás despertaba con la mirada perdida. Su habitación era enorme, llena de juguetes caros, consolas, libros y maquetas de autos que nunca tocaba. Todo lo que cualquier niño podría soñar, excepto lo único que realmente quería, la presencia de su padre. Caminó hasta la ventana y observó la ciudad que se extendía como un mar de luces y movimiento. Abajo, los jardineros cortaban el césped con precisión militar. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. A media mañana, el millonario abordó su helicóptero rumbo a una reunión. Desde el aire, observaba sus hoteles y edificios relucientes. Sonreía con orgullo, pero también con una sombra de cansancio. Había construido un imperio, pero había perdido la capacidad de mirar a las personas a los ojos. Su hijo era para él una responsabilidad más, un legado que debía proteger, sin darse cuenta de que lo estaba destruyendo a fuerza de frialdad. Tomás almorzó solo, como siempre. Encendió la televisión solo para escuchar voces humanas. En un canal, vio a un grupo de niños jugando con un perro en un parque. La risa de ellos atravesó la pantalla y lo hizo sonreír por primera vez en días. Bajó el volumen, cerró los ojos y se imaginó allí, corriendo detrás de una pelota, sin mayordomos, sin rejas, sin títulos. Esa tarde, el niño salió al jardín con su cuaderno de dibujo. Le gustaba dibujar casas pequeñas, con cercas de madera y flores en la ventana. Lugares donde, en su imaginación, la gente cenaba junta y se abrazaba antes de dormir. En una página dibujó una figura peluda de 4 patas junto a un niño. Lo llamó amigo. Mientras tanto, don Esteban firmaba contratos y atendía llamadas. Su asistente le preguntó si asistiría al festival escolar de su hijo al día siguiente. Él apenas levantó la vista. «Dile que tengo una reunión importante», respondió con tono seco. Era la tercera vez ese mes, y cada ausencia, aunque él no lo notara, cavaba un abismo más profundo entre padre e hijo. Esa noche, Tomás dejó una nota en la puerta del despacho de su padre. Decía: «Papá, mañana cantaré una canción en la escuela. Si puedes venir, me haría muy feliz». La nota permaneció allí, ignorada, mientras don Esteban cenaba con empresarios en un restaurante de lujo. Las luces, los aplausos, las copas, todo lo que él creía importante lo rodeaba. Pero cuando volvió a casa pasada la medianoche, vio el papel arrugado en el suelo, lo levantó sin pensarlo y lo dejó sobre el escritorio. No lo leyó. En la oscuridad de su habitación, Tomás lloró en silencio, no por enojo, sino por costumbre. Afuera, el viento agitaba las ramas del jardín. Nadie lo sabía, pero algo se acercaba. Alguien que cambiaría su destino para siempre. Una figura delgada, mojada por la lluvia, caminaba por el camino de grava hacia los muros de la mansión. Un perro sin nombre, guiado por el instinto, o tal vez por algo más grande. Esa noche, mientras el niño se dormía con lágrimas en las mejillas, un ladrido distante rompió el silencio. Y aunque Tomás aún no lo sabía, ese sonido sería el comienzo del milagro que transformaría su vida y la de su padre para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. La lluvia había dejado el aire con olor a tierra fresca, y un silencio pesado cubría la mansión Valverde. Tomás se preparaba para ir a la escuela, con el uniforme impecable y los ojos apagados. Caminó hacia el auto que lo esperaba, pero al pasar junto a los jardines, algo le hizo detenerse. Entre los arbustos, escuchó un gemido débil, un sonido que no pertenecía a aquel mundo de perfección artificial. Se acercó con cuidado. Las hojas se movieron y de pronto apareció un perro flaco, empapado y cubierto de barro.
Tenía una pata herida y los ojos grandes, llenos de miedo, pero también de esperanza. Tomás se agachó lentamente. «Tranquilo, no te voy a hacer daño», susurró. El perro, desconfiado, retrocedió unos pasos temblando. Luego olfateó la mano del niño y, como si algo dentro de él reconociera la bondad, se dejó tocar. Tomás miró hacia la mansión para asegurarse de que nadie lo veía. Sacó de su mochila el pan que le habían puesto para la merienda y lo partió en dos. «Toma, tienes hambre, ¿verdad?». El perro devoró la comida en segundos y cuando terminó, apoyó su cabeza en la pierna del niño. Tomás sonrió por primera vez en días. Sintió una calidez que no venía del sol, sino del contacto puro y sincero de aquel ser olvidado. De pronto, el sonido de pasos apresurados lo sobresaltó. Era la ama de llaves. «Señorito Tomás, ¿qué hace ahí? Ese perro está sucio, se va a enfermar». Tomás se levantó nervioso. «Por favor, no le digas a papá, solo quiero ayudarlo». La mujer dudó. En sus ojos se mezclaban la compasión y el miedo. Si su padre se entera, lo echará a patadas. «Pero te prometo que no diré nada». Tomás la miró con gratitud. Ese era su pequeño secreto. Esa tarde, cuando regresó de la escuela, corrió directo al jardín. El perro seguía ahí, dormido bajo una glorieta. Le llevó una manta vieja y un poco de comida. Cada día, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. El niño le puso nombre, Sombra, por su pelaje oscuro y porque como una sombra lo seguía a todas partes. Pasaron los días y Sombra comenzó a moverse con más energía. Corría detrás de las hojas que el viento levantaba y ladraba suavemente cuando veía llegar a Tomás. Para el niño, esos momentos se convirtieron en lo más esperado del día. Era como si el vacío dentro de su pecho se llenara poco a poco de vida. Una tarde, mientras jugaban escondidos tras los rosales, Tomás escuchó el sonido del helicóptero de su padre acercándose. «Rápido, Sombra, escóndete», susurró con urgencia. El perro se metió bajo una banca de piedra justo cuando don Esteban descendía del helicóptero. El niño trató de actuar normal, pero su respiración lo delataba. «¿Por qué estás tan nervioso, Tomás?», preguntó su padre con tono distante. No, por nada, papá», respondió bajando la mirada. El millonario lo observó por un momento, desconfiado, pero luego siguió su camino. Tomás soltó el aire contenido y se giró hacia Sombra, que lo miraba desde su escondite con los ojos brillantes. «Tranquilo, amigo, todo va a estar bien. Nadie te hará daño», prometió, acariciándole la cabeza. Pero esa promesa sería difícil de cumplir. Al día siguiente, un guardia de seguridad vio a Sombra corriendo por el jardín. Avisó de inmediato al millonario, quien, sin saber la verdad, pensó que se trataba de un animal callejero que había entrado por error. Ordenó que lo echaran. Y esa orden, aparentemente insignificante, sería el detonante de un conflicto que cambiaría sus vidas para siempre. Porque cuando Tomás descubriera lo que estaban a punto de hacerle a su amigo, no se quedaría de brazos cruzados. El sol comenzaba a ocultarse cuando Tomás bajó al jardín, como hacía cada tarde. Llevaba una pequeña bolsa con restos de comida que había escondido del almuerzo. Pero al llegar a la glorieta, algo dentro de él se quebró. La manta estaba tirada en el suelo, la comida desparramada y no había señales de Sombra. «Sombra», llamó con voz temblorosa. El silencio fue su única respuesta. Corrió desesperado por todo el jardín hasta que lo vio, al otro lado de la cerca, intentando volver a entrar. Tenía una cuerda atada al cuello como si alguien lo hubiera arrastrado. Tomás se arrodilló en la tierra mojada y trató de soltarlo. «¿Quién te hizo esto, amigo?», susurró entre lágrimas. El perro, herido y asustado, lamió sus manos con suavidad. Era como si le dijera que todo estaba bien, que no lo culpara. Pero Tomás no podía aceptar eso. Sabía quién había dado la orden. Esa noche esperó a que todos durmieran.
Con una linterna y una pequeña caja de primeros auxilios, salió al jardín. Sombra estaba allí, escondido entre los arbustos, temblando por el frío. Tomás limpió sus heridas, le puso una venda improvisada y lo abrazó con fuerza. «Te prometo que no dejaré que te lastimen otra vez», le dijo en voz baja. Por primera vez, Sombra cerró los ojos y se durmió en paz, apoyando su cabeza sobre las piernas del niño. Al día siguiente, durante el desayuno, el silencio habitual fue reemplazado por una tensión distinta. Don Esteban hojeaba el periódico, pero sus ojos estaban fijos en su hijo. «Me han informado que hay un perro merodeando por el jardín», dijo sin levantar la voz, pero con ese tono que helaba la sangre. Tomás bajó la mirada. «No hace daño, papá. Está herido. Solo necesita un lugar donde quedarse». El millonario dejó el periódico sobre la mesa. «No es un refugio, Tomás. Aquí no entran animales de la calle». El niño apretó los puños. «Pero tú ni siquiera lo has visto. Si lo conocieras, entenderías». «Basta», interrumpió el padre con firmeza. «No quiero volver a escuchar ese tema». Tomás sintió un nudo en la garganta. Terminó su desayuno en silencio y subió a su habitación. Desde la ventana vio a Sombra escondido bajo los rosales. Lo observó moverse con dificultad, buscando refugio del sol, y algo dentro de él cambió. Por primera vez en su vida, desobedecería a su padre. Esa misma tarde bajó al jardín con una idea. Construyó una pequeña casa improvisada con cajas y toallas viejas detrás del invernadero. Nadie la vería desde la mansión. Allí escondió a Sombra, lo alimentó y lo cuidó. Durante días vivieron su pequeño secreto, el niño del oro y el perro de la calle. Mientras Tomás reía por primera vez en meses, el perro recuperaba la fuerza y la confianza. Aprendió a esperarlo todos los días a la misma hora, moviendo la cola antes de que siquiera se abriera la puerta del jardín. Pero el destino no permitiría que ese refugio durara para siempre. Una tarde, mientras jugaban, el balón rodó hacia la fuente principal justo cuando don Esteban regresaba en su auto. Sombra corrió tras él, ladrando alegremente, sin entender el peligro. El millonario frenó de golpe y salió furioso. «¿Qué hace este animal aquí otra vez?», gritó, mientras el perro retrocedía con las orejas bajas. Tomás se interpuso una vez más entre ellos. «Es mi amigo, papá. No le grites así. No entiendes nada. Los animales como ese traen enfermedades. Son peligrosos». «Peligroso es estar solo, papá», le gritó con lágrimas en los ojos. El silencio que siguió fue abrumador. Don Esteban lo miró, desconcertado, no por las palabras, sino por el tono. Era la primera vez que escuchaba a su hijo hablar con el corazón. Sombra, aún temblando, se acercó y se sentó junto a Tomás. Lo defendía en silencio, con la lealtad pura de quien no necesita hablar para amar. El millonario respiró hondo, apretó los dientes y murmuró: «Mañana ese perro se va». Tomás lo miró sin miedo esta vez, y en su interior ya sabía lo que debía hacer. El amanecer trajo un aire pesado, de esos que presagian tormentas, aunque el cielo aún esté despejado. En la mansión Valverde, los empleados murmuraban en voz baja. Sabían que don Esteban había ordenado deshacerse del perro callejero. Nadie se atrevía a contrariarlo, nadie excepto Tomás. Esa mañana, el niño despertó antes del alba, bajó descalzo al jardín y corrió hasta el escondite detrás del invernadero. Sombra lo esperaba, moviendo la cola con suavidad. Tomás lo abrazó con fuerza, sabiendo que quizás sería la última vez. «No dejaré que te lleven», susurró entre sollozos. «Te lo prometo». Al otro lado del jardín, un guardia recibió una llamada. «Sí, señor. Lo haré de inmediato», respondió, y cortó. Se dirigió hacia el invernadero con una cuerda en la mano. Tomás lo vio venir y se interpuso frente al perro. «¡No lo toque! Mi papá no sabe lo que dice». El hombre, incómodo, bajó la mirada. «Perdón, joven, pero tengo órdenes».
El niño retrocedió y gritó: «Si lo lleva, yo también me voy con él». La voz resonó tan fuerte que don Esteban, que acababa de bajar las escaleras del balcón principal, escuchó cada palabra. Su rostro se endureció. Caminó lentamente hacia el jardín con esa presencia imponente que hacía callar a todos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz grave. Tomás se giró con los ojos llenos de lágrimas. «Quieren llevarse a Sombra, mi amigo». Don Esteban lo miró sin expresión. «Ya te dije que este animal no puede quedarse aquí, no pertenece a nuestro mundo». «¿Y cuál es nuestro mundo, papá?», replicó Tomás alzando la voz. «El de los autos caros, las rejas y el silencio. Yo no quiero ese mundo». El millonario dio un paso al frente. «No me desafíes, Tomás. Soy tu padre». «Entonces compórtate como uno», gritó el niño. Las palabras cayeron como un golpe invisible. Por un segundo, todo quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Don Esteban lo miró y algo dentro de él se quebró, aunque no lo admitió. Sombra, percibiendo la tensión, se adelantó lentamente y se colocó entre los dos, gruñendo suavemente. No era un desafío, era protección. El perro sabía que su lugar estaba junto al niño. «Mira lo que estás creando», dijo el millonario con voz temblorosa. «Este animal te está alejando de mí». Tomás negó con la cabeza. «No, papá. Este animal me está enseñando lo que tú olvidaste. Cómo amar sin condiciones». Don Esteban no respondió. Dio media vuelta y caminó hacia la mansión, ocultando su rostro. «Si ese perro no desaparece al anochecer, me ocuparé yo mismo», dijo antes de entrar y cerrar la puerta con un golpe seco. El niño se quedó en medio del jardín, abrazando a Sombra, con el corazón hecho pedazos. La tarde cayó lentamente, y con ella el miedo se transformó en determinación. Tomás sabía que su padre cumpliría su amenaza, así que esperó a que todos se durmieran, preparó una mochila con algo de comida, agua y una linterna, y tomó una decisión que cambiaría su destino. Esa noche, mientras la mansión dormía, Tomás abrió la reja del jardín y susurró: «Ven, Sombra, vámonos de aquí». El perro lo miró un instante como si entendiera lo que implicaba. Luego, juntos, cruzaron la reja y desaparecieron entre la niebla. A lo lejos, un trueno iluminó la colina, y desde la ventana del despacho una silueta los observaba en silencio. Don Esteban había despertado. El brillo en sus ojos no era solo de rabia, era miedo, miedo de perder, una vez más, lo que más amaba. La noche envolvía la ciudad con su manto de neblina. Tomás caminaba descalzo por el camino de tierra, con la mochila al hombro y Sombra a su lado. El perro avanzaba cojeando, pero no se detenía. Cada paso era un pacto silencioso entre ellos. El niño, aunque asustado, sentía por primera vez que respiraba libertad. Detrás, en la colina, las luces de la mansión Valverde se hacían más pequeñas. «Ya no mires atrás, Sombra», susurró Tomás. «Ese no es nuestro hogar». El perro ladró suavemente, como si respondiera: «Nuestro hogar eres tú». Caminaron durante horas hasta llegar a un parque abandonado. Se refugiaron bajo un kiosco de madera vieja. Tomás sacó un poco de pan y agua. «Es poco, pero lo compartimos», dijo con una sonrisa cansada. Sombra comió con cuidado, luego se acercó al niño y apoyó la cabeza sobre su regazo. El frío era intenso y Tomás se acurrucó junto a él. El calor del animal lo envolvió como un abrazo. Fue la primera noche en mucho tiempo en que el niño durmió sin sentir soledad. Mientras tanto, en la mansión, el caos reinaba. Don Esteban había despertado al notar la puerta abierta y la cama vacía de su hijo. Los guardias buscaban por toda la propiedad. «Encuéntrenlo», gritaba desesperado. «Busquen en toda la ciudad si es necesario». Por primera vez en años, su voz no sonaba autoritaria, sonaba rota. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana,
El millonario se derrumbó en el sofá. En la mano aún tenía la nota que había encontrado sobre la cama de Tomás. «No me busques, papá. No voy a dejar que lastimen a Sombra». Sus ojos se llenaron de lágrimas que hacía tiempo no sabía derramar. Al amanecer, Tomás despertó con el sonido de un camión pasando cerca. «Tenemos que seguir», murmuró mientras acariciaba a Sombra. «Si papá nos encuentra, lo perderemos todo». Cruzaron calles vacías, esquivando miradas curiosas. La ciudad, que desde la colina se veía ordenada y hermosa, era ahora un laberinto frío. Sin embargo, entre la pobreza y el ruido, el niño comenzó a descubrir algo que su vida de lujo jamás le había mostrado: humanidad. En una esquina, una anciana les ofreció un trozo de pan. «Los ojos de ese perro son buenos», dijo con ternura. «Cuídense, niño». Tomás sonrió, agradecido. Por primera vez sintió que el mundo podía ser bondadoso. Mientras tanto, don Esteban recorría las calles en su automóvil. Pasó frente a niños pidiendo monedas, madres cargando bebés bajo la lluvia, perros buscando comida entre la basura. Todo eso que nunca había querido ver ahora se le metía en la piel. Recordó las palabras de su hijo: «Peligroso es estar solo, papá», y entendió que no se refería solo a él, sino también a sí mismo. Al caer la tarde, Tomás comenzó a sentirse débil. Llevaba muchas horas sin comer bien, y la fiebre le nublaba la vista. Se apoyó en un muro y cayó de rodillas. «Sombra, no puedo más», susurró. El perro lo olfateó, se agitó y comenzó a ladrar desesperado. Salió corriendo hacia la calle, buscando ayuda. Un hombre lo vio y siguió los ladridos. Minutos después, halló al niño desmayado en la acera. Pequeño! ¡Aguanta!», gritó mientras llamaba a emergencias. Sombra no se apartó ni un segundo. Gruñía a cualquiera que se acercara demasiado, protegiendo a su amigo con fiereza. Cuando la ambulancia llegó, el perro intentó subir con él, pero los paramédicos lo apartaron. «Déjenlo venir», murmuró Tomás antes de perder la conciencia. Pero la puerta se cerró, y Sombra quedó corriendo detrás del vehículo, ladrando con todas sus fuerzas. A kilómetros de allí, don Esteban recibió una llamada. La policía había encontrado a su hijo. Su corazón se detuvo un segundo. «¿Y el perro?», preguntó con voz quebrada. «No lo sabemos, señor». Pero el animal no se apartó de él hasta el final. El millonario cerró los ojos. Por primera vez entendió qué significaba la palabra lealtad. El sonido de las máquinas en el hospital era lo único que rompía el silencio. Tomás yacía en la cama, pálido, con una mascarilla de oxígeno. Los médicos decían que había pasado por una fuerte deshidratación y un cuadro febril grave, pero que estaba fuera de peligro. Sin embargo, don Esteban, sentado junto a él, no podía apartar la mirada del pequeño cuerpo que respiraba débilmente. Su hijo había escapado de su hogar por proteger a un perro callejero. Un perro que ahora estaba perdido en la ciudad. El millonario se llevó las manos al rostro. Por primera vez no pensaba en el dinero, ni en su reputación, ni en su orgullo. Solo en lo que había hecho, o dejado de hacer, para que su hijo sintiera que tenía que huir. Cuando Tomás abrió los ojos, lo primero que murmuró fue: «¿Dónde está Sombra?». Don Esteban apretó la mano del niño. «No lo sé, hijo, pero lo encontraré, te lo prometo». Esa promesa fue el inicio de algo nuevo. Por primera vez, don Esteban no envió a sus empleados ni a la policía. Salió él mismo a buscar al perro. Vestido con una simple chaqueta, caminó por las calles que antes veía solo desde su auto, con los vidrios polarizados. Preguntó a los vendedores, a los niños de la calle, a los ancianos que alimentaban palomas en la plaza. Nadie sabía nada, hasta que una niña le dijo: «Vi a un perro negro cerca del puente viejo. Estaba herido, pero seguía caminando». El millonario corrió sin pensar.
Cuando llegó al lugar, lo vio. Sombra cojeando, empapado por la lluvia, con una herida en la pata trasera. Intentaba cruzar la calle para buscar refugio, pero los autos pasaban a toda velocidad. Sin pensarlo, don Esteban se lanzó. El claxon de un camión retumbó. Frenó en seco, a escasos centímetros. El hombre se arrojó al suelo, abrazando al perro. El animal temblaba, confundido, pero no intentó huir. Lo reconoció. En esos ojos, los mismos ojos que antes le habían causado rechazo, don Esteban vio algo que no entendía. Confianza. «Tranquilo, muchacho. Ya todo está bien», dijo con voz quebrada. Cargó al perro en sus brazos, sin importarle la sangre ni el barro. Cuando llegó al auto, lo envolvió con su abrigo y condujo de regreso al hospital. Por primera vez, no era el millonario quien rescataba a alguien. Era un padre intentando reparar el daño que su orgullo había causado. Al llegar, los médicos dudaron. «No puede entrar un animal aquí, señor Valverde», pero él, con una mirada firme, respondió: «Este perro salvó la vida de mi hijo. No pienso dejarlo afuera». Esa noche, Sombra fue atendido por un veterinario que el mismo don Esteban llamó. Tomás despertó poco después, y al verlo entrar con su amigo en brazos, las lágrimas corrieron por su rostro. «Papá, cumpliste tu promesa». El hombre no pudo hablar. Solo asintió, mientras el perro movía la cola débilmente, como agradeciendo a ambos por no rendirse. Durante los días siguientes, el hospital se convirtió en un lugar de sanación no solo para el cuerpo, sino para el alma. Don Esteban permaneció junto a su hijo todo el tiempo, algo que nunca había hecho antes. Lo veía dormir, reír, acariciar a Sombra, y comprendía que nada de lo que había acumulado tenía sentido si no podía compartirlo. Una noche, mientras el niño dormía, el millonario se acercó a la ventana del cuarto y observó las luces de la ciudad. Por primera vez no las veía como trofeos, sino como recordatorios de todas las personas que vivían, amaban y sufrían más allá de sus muros. Susurró en voz baja: «Perdóname, hijo, y gracias, a ti y a ese perro, por mostrarme lo que de verdad importa». Detrás de él, Sombra levantó la cabeza y soltó un suave ladrido, como si entendiera. Pero la paz no duraría mucho. Fuera del hospital, los medios ya comenzaban a enterarse de lo sucedido, y lo que estaba a punto de ocurrir pondría a prueba no solo la lealtad del perro, sino también la voluntad del millonario de enfrentarse al juicio del mundo. La noticia se propagó como fuego en redes y noticieros. El hijo del millonario Valverde huye de casa para salvar a un perro callejero. Las cámaras se apostaron frente al hospital. Los periodistas gritaban preguntas. Los flashes cegaban a cualquiera que se acercara. Lo que para Tomás había sido un acto de amor, para el mundo se convirtió en un escándalo. Don Esteban, acostumbrado a controlar titulares y manipular percepciones, esta vez no pudo hacer nada. Los medios hablaban del niño del corazón puro y del empresario sin alma. Su reputación, construida durante décadas, se desmoronaba, pero, sorprendentemente por primera vez en su vida, no le importaba. Dentro del hospital, Tomás veía las noticias en silencio. «Papá, ¿por qué todos te odian ahora?», preguntó con inocencia. Don Esteban lo miró con tristeza. «Porque, hijo, la gente solo ve lo que les muestran, pero a veces tienen razón». Tomás lo observó en silencio, luego se acercó y tomó su mano. «No me importa lo que digan, yo sé quién eres». Y Sombra también. El perro, recostado a los pies de la cama, levantó la cabeza al oír su nombre. Su pata aún vendada, sus ojos atentos, parecía entender cada palabra. En ese pequeño cuarto de hospital, un millonario, un niño y un perro callejero formaban algo que el dinero jamás podría comprar: una familia. Sin embargo, el mundo exterior no perdonaba tan fácilmente. Algunos activistas exigían que el millonario apoyara refugios de animales, otros lo acusaban de crueldad.
Los empleados de sus hoteles recibían preguntas incómodas. Las acciones de su empresa comenzaron a caer. «Señor Valverde», le dijo su asesor, «tiene que emitir un comunicado. Si no limpia su imagen, perderá todo». El millonario guardó silencio. Luego respondió con calma: «Tal vez perderlo todo sea la única forma de ganar lo que realmente importa». Pocas horas después, sorprendió a todos. Convocó a una conferencia de prensa frente al hospital. Las cámaras apuntaban hacia él, esperando la frialdad de siempre. Pero el hombre que apareció no era el mismo de antes. Vestía sencillo, sin traje, sin guardaespaldas. A su lado, Tomás y Sombra. «Cometí errores», comenzó. «Durante años pensé que el éxito se medía en cuentas bancarias, no en abrazos. Pensé que ser fuerte significaba no mostrar amor. Pero mi hijo y este perro me enseñaron algo que jamás olvidaré. La verdadera riqueza está en el corazón». Los periodistas guardaron silencio. Algunos incluso bajaron sus cámaras. «Sombra no es un perro callejero», continuó Esteban con voz firme. «Es parte de nuestra familia, y desde hoy dedicaré parte de mis recursos a construir refugios para animales abandonados y programas de adopción. No para limpiar mi imagen, sino para limpiar mi conciencia». El aplauso fue espontáneo. En las redes, los titulares cambiaron. «El millonario que aprendió a amar». Pero detrás de los aplausos, un nuevo desafío surgía. La empresa que él mismo había fundado lo acusó de negligencia y lo presionó para abandonar su cargo. Los socios lo consideraban un riesgo. Por primera vez, Esteban tuvo que elegir su poder o su paz. Esa noche, en la habitación del hospital, mientras Tomás dormía con Sombra a sus pies, Esteban miró por la ventana y pensó en todo lo que estaba perdiendo. Pero en su corazón sintió algo que nunca había sentido antes: libertad. Sin embargo, el destino no había terminado con ellos. Días después, mientras caminaban juntos hacia casa, Sombra se detuvo de golpe, olfateando el aire. El perro comenzó a gruñir, luego a correr hacia la calle. Un auto se aproximaba a toda velocidad, directo hacia un niño que jugaba en la acera. Tomás gritó: «¡Sombra, no!». El tiempo pareció detenerse, un golpe seco, un ladrido ahogado, y luego silencio. El grito de Tomás rompió el aire como un relámpago. «¡Sombra!». Corrió hacia la calle, pero su padre lo detuvo antes de que alcanzara el asfalto. El perro yacía inmóvil a unos metros, su cuerpo pequeño frente al gigantesco mundo que siempre lo había golpeado. El auto se había detenido unos metros más adelante. El conductor bajó, pálido, temblando. Don Esteban se arrodilló junto al animal, con el corazón desbordado. Lo levantó con cuidado, sintiendo el calor que se escapaba poco a poco de aquel cuerpo que había traído tanto amor a su vida. Tomás lloraba sin consuelo. «Papá, haz algo. Por favor, sálvalo». El hombre, con lágrimas en los ojos, miró a su hijo y dijo con voz quebrada: «Ya hizo más de lo que nadie pudo hacer por nosotros, hijo. Nos enseñó a amar». Corrieron al hospital, pero los médicos solo pudieron confirmar lo inevitable. El golpe había sido demasiado fuerte. Sombra había salvado la vida del niño que jugaba en la calle, lanzándose sin dudarlo, igual que había hecho con Tomás aquel día en el jardín. Un héroe sin nombre, hasta ese momento. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio y lágrimas. La ciudad entera habló del perro que dio su vida para salvar a un niño. Las redes se llenaron de mensajes, dibujos, flores. Frente al hospital, desconocidos encendían velas y dejaban juguetes, huesos de peluche, cartas con una sola palabra: «Gracias, Sombra». Don Esteban organizó una pequeña ceremonia en los jardines de la mansión. Allí, donde todo comenzó, cavó con sus propias manos una tumba bajo el viejo rosal. Tomás colocó el collar de su amigo sobre la tierra. «Te prometo que nunca estarás solo», susurró. El padre lo abrazó con fuerza, y por primera vez sintió que el amor no necesitaba palabras.
Pasaron las semanas. El millonario renunció oficialmente a su cargo en la empresa. Donó una gran parte de su fortuna a fundaciones dedicadas a proteger animales y niños sin hogar. En honor al perro que había cambiado sus vidas, inauguró el primer refugio Sombra, un lugar donde los olvidados encontraban una segunda oportunidad. El día de la inauguración, Tomás subió al escenario con los ojos brillantes. «Mi amigo Sombra no era un perro cualquiera», dijo con voz temblorosa. «Era un héroe y me enseñó que los verdaderos milagros tienen 4 patas y un corazón más grande que el de cualquier humano». El público aplaudió de pie. Don Esteban, con los ojos húmedos, sintió que algo dentro de él se curaba finalmente. Esa noche, padre e hijo caminaron juntos por el jardín. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del rosal bajo el cual descansaba Sombra. Tomás levantó la vista al cielo. «Papá, ¿crees que los perros van al cielo?» El millonario sonrió. «Estoy seguro, hijo, y si algún día llegamos allí, él será el primero en salir a recibirnos». En ese instante, un ladrido lejano se escuchó entre los árboles. Tomás sonrió, y su padre lo abrazó fuerte. Quizás era solo el eco del viento, o tal vez era Sombra diciéndoles que seguía allí, vigilándolos, cuidándolos, recordándoles que el amor verdadero nunca muere. El hombre que una vez creyó que el dinero lo era todo, comprendió que la riqueza más grande estaba en aquello que no podía comprar, la bondad de un hijo y la lealtad de un perro. Don Esteban Valverde nunca volvió a ser el mismo. Ya no vivía para acumular, sino para servir. Ya no hablaba de ganancias, sino de gratitud. Y cada noche, antes de dormir, miraba a su hijo y decía en silencio: «Gracias, Sombra, por enseñarme a ser humano». Y tú, después de ver esta historia, ¿qué lección te deja en el corazón? Escríbelo en los comentarios.